Hebreos, el único sermón completo en la Biblia para nosotros, escrito por San Pablo. Misión TV presenta el mensaje motivador de Hebreos. Es un placer saludarlos, queridos hermanos, hermanas. Gracias por concedernos el privilegio de estar en este repaso de la lección número 8. Quiero comenzar contándoles que hace varios años era yo miembro de la iglesia de Tacubaya en Ciudad de México y el pastor era un gran amigo que ahora descansa esperando al Señor, el pastor Emilio Sobrino, y le tocó predicar un miércoles. Y éramos no muchos, éramos pocos hermanos que estábamos con el templo y el pastor predicó acerca de la honestidad. Y empezó a preguntarle a todos, ¿qué es la honestidad? ¿Qué entiendes por la honestidad? Y había un hermano ahí, quizás lo conocen, el hermano Cardiel, un buen amigo, sincero, norteño, que se paró y le dijo, pastor, ¿para qué pregunta lo que es la honestidad? Usted es el más deshonesto, porque nos roba media hora cada vez que predica los sábados, porque el pastor en vez de terminar a las 12, terminaba a las 12:30, y nos dejó un poco preocupados la conducta del hermano. Pero se paró un anciano de iglesia y le dijo, hermano Cardiel, no diga eso. El pastor no nos roba media hora cada sábado, no, él nos regala media hora de su tiempo cada sábado. Lo digo porque en este repaso les voy a regalar unos minutos más. Mis editores me dicen que yo vaya rápido, que termine en media hora el repaso de la lección, pero hoy la lección va a estar un poco más amplia, hay más detalles. Estoy enviándole copia de un sermón del pastor Félix Adid Cortés a muchas personas, un sermón que predicó el pastor en la Universidad de Montemorelos, en el templo de Montemorelos hace 3 años, que es cuando él ya había entregado el manuscrito de este sílabo. Y por cierto, le digo que cuando compre sílabo, yo le aconsejo que compre el 3 en 1. Acá viene folleto Escuela Sabática, viene la explicación del maestro y viene un libro extra que explica mejor cada tema, cada lección. Así que yo le aconsejo que compre 3 en 1. Ahora, si no ve bien, compre la Escuela Sabática Jumbo, que es grande, de letra grande. Avísele a Gema o a su director de publicaciones de su iglesia que quiere que le consigan ese folleto. Y si hay, solo que hay que pedirlo. Bueno, el pastor Félix Cortés habla de 4 retratos. Habla de un retrato de donde una niña chiquilla que llegó a la Casa Blanca y miró la foto de Michelle Obama en el tiempo del presidente Obama y se quedó sorprendida con la boca abierta y mirando fijamente. Y esta foto se hizo viral. Y entonces Michelle Obama invitó a esta niña y a su familia que fueran a la Casa Blanca. Pero la niña se puso una ropa igual a la de Michelle Obama y en la foto aparece donde ella está en la misma pose que está Michelle Obama. Una niña que quiere parecerse a Michelle Obama. La idea del pastor Cortés es que nosotros también debiéramos querer parecernos a Cristo, imitar a Cristo. Bueno, hay otra foto de otro niño. A veces ahí los presidentes de Estados Unidos dejan entrar de manera programada a muchas familias. Y una vez una familia entró también allá. Y el niño cuando vio, un chiquillo de 6 años, cuando vio al presidente Obama, se le acercó y le preguntó, ¿es tu cabello igual que el mío? Y el presidente Obama se inclinó y le dijo, toca mi cabello. El niño no quería, toca mi cabello, y el niño tocó el cabello del presidente Obama y se dio cuenta que el cabello de Obama es igual al de él. Bueno, cuando lleguemos al cielo y le preguntemos a Jesús, o nuestros niños o nietos le pregunten a Jesús, ¿es tu cabello igual que el mío? Jesús va a decir, tócalo, porque Jesús es un ser humano como nosotros. Jesús tiene la naturaleza humana.
y la va a conservar para siempre, aun cuando regresemos del milenio y se establezca el trono de Dios aquí en la tierra. Está el trono del Padre, está el trono del Espíritu Santo, estará el trono de Jesús. Aquí estará el trono de nuestro Dios. Y si alguien le pregunta a Jesús, ¿tu cabello es igual al mío? Sí, es igual. Somos seres humanos. La diferencia es que Jesús no nació con la tendencia al pecado. Nació con una naturaleza prelapsaria, con la naturaleza santa que tuvo Adán entre su creación y antes de comer la fruta prohibida. Jesús no vino con la naturaleza de Adán pecaminosa, tendiente a los pecados, naturaleza que adquirió Adán después que comió el fruto. Y cuando nació Caín, ya Caín nació con esa naturaleza, pero Jesús cuando encarnó, cuando vino y nació de la bendita Virgen María, Jesús nació con la primera naturaleza de Adán, porque Él es el segundo Adán y Él tenía que vencer al enemigo de Dios donde Adán no pudo vencer. Jesús no trajo tendencia al pecado, pero eso no es ventaja. Él tenía que luchar con el diablo, lidiar con el diablo. Mire, si Satanás hubiera tenido ventajas, porque Jesús era el Hijo de Dios, no se hubiera atrevido el diablo a tentarlo. Y es que el diablo lo tentó desde que nació hasta que se murió. Muchas tentaciones, ¿se acuerdan? No hay tiempo de explicar todas las tentaciones de Jesús. Sería interesante averiguar de qué manera el diablo tentaba a Jesús. Si eres hijo de Dios, bájate. Si eres hijo de Dios, haz que las piedras se hagan pan. Lo quiso matar cuando era un niño y lo quiso matar muchas veces, porque el diablo no quería que Jesús muriera en la cruz del Calvario para salvarnos. Jesús es un ser humano como nosotros, solo que vencedor y sin pecado. Bueno, hay otra foto que el pastor Adid menciona de una mujer que le toman una foto a ella, pero en la niña del ojo aparece otro cuadro, y en la niña del ojo de esta linda señora está la cruz de Cristo. O sea, ella como que vive pensando en Cristo, en la cruz de Cristo. Y el pastor Cortés dice que el libro de Hebreos es un retrato de Jesús, donde cada semana estamos viendo un aspecto que él encontró en la epístola a los Hebreos. Qué hermoso detalle. Queridos hermanos, es grandioso saber que después que Jesús murió, resucitó y llegó al cielo, el Padre lo sentó en un trono a su diestra. Nosotros tenemos un hermano, tenemos un amigo en el cielo, igualito a nosotros, porque fuimos creados a la semejanza de Dios. Allá usted, si le quiere hacer caso a esas sirenas que andan cantando otras canciones. El pastor Félix Cortés hace muchos años sometió su guía de estudios a la Conferencia General de los Adventistas, a la Dirección de Escuela Sabática Mundial, al Departamento de Producción de la Escuela Sabática, teólogos departamentales de Escuela Sabática, y muchas personas analizaron este folleto antes de decir va. Y cuando dijeron va, es que todo está arreglado. No puede ser posible que haya algo aquí que no esté de acuerdo a la doctrina adventista. Si no, la Conferencia General no le hubiera dado luz verde. Queridos hermanos, tenemos un amigo en el cielo. Tenemos un amigo. Bueno, ese amigo decimos que es abogado. Si es abogado, ¿cuál es su función? Defendernos. Hay un fiscal que acusa, pero Jesús es el abogado que nos defiende. Ya estudiamos que es el sumo sacerdote, o sea, es el que nos representa delante de Dios y representa a Dios delante de nosotros, es sacerdote. Y esta semana estamos estudiando la lección 8, Jesús, el mediador del verdadero pacto. ¿Qué es un mediador? Un mediador es el que está en medio de dos, que están divididos por hay una separación, una pared intermedia. Jesús es ese mediador que está tratando de que nosotros y el Padre podamos vivir por la eternidad.
Y Jesús está de acuerdo con el Padre, está de acuerdo con nosotros y anda buscando que nosotros volvamos a hacer un pacto con nuestro Dios y podamos ser salvos. Queridos hermanos, vamos entonces a comenzar el repaso de esta semana. Jesús, el mediador del verdadero pacto para el 12 de febrero. Comenzamos el repaso. En el antiguo pacto, ustedes saben que hay dos pactos. Lo estudiamos el trimestre pasado cuando hablamos acerca de Deuteronomio. En el antiguo pacto se dio sobre la base del sacerdocio levítico. Como parte de ese pacto, solo los levitas actuaban como mediadores entre Dios y los israelitas. No obstante, el libro de Hebreos habla de que Jesús ha sido nombrado sumo sacerdote según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Además, Pablo nos recuerda el hecho de que Jesús no era de la tribu de Leví, de donde venía Aarón, era de la tribu de Judá. Por lo tanto, de acuerdo con las leyes del sacerdocio levítico, Jesús no era idóneo para servir como sacerdote. Sin embargo, Dios mismo lo nombró a Jesús sumo sacerdote. En Hebreos 7:21 dice, tú eres sacerdote para siempre. Podríamos preguntarnos legítimamente cómo alguien de la tribu de Judá podría convertirse en sacerdote dadas las restricciones levíticas. Se suponía que solo los levitas debían servir en el templo, no los descendientes de Judá. Pero lógicamente, para que Jesús pudiera ser sacerdote, primero debería producirse un cambio. Pablo señala que ese cambio en el sacerdocio necesitaría un cambio correspondiente en las leyes del sacerdocio. En cambio, en las leyes del sacerdocio, a su vez, eso conduciría a un cambio de pacto. Los levitas y el segundo con Cristo. ¿Por qué hacía falta un cambio radical? Lo aclaramos. Es que el antiguo pacto no podía purificar la conciencia del pecado. Esta purificación es la justicia de Cristo que recibimos. Esos sacrificios de animales señalaban a Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con este nuevo pacto también llega no solo un árbitro, Jesús era el árbitro, no solo era árbitro, era un negociador, era un testigo, también era un garante, el que firmaba, el que defendía. Se asegura que las promesas del pacto se iban a cumplir. Además, en este nuevo pacto, las leyes divinas se internalizarían, se escribirían dentro de la mente y el corazón de la gente. Cuando Dios las escriba, dijo a través de Hebreos 8:10, las escriba en el corazón. Lo mismo que dijo Jeremías. Como comentario de la lección podemos decir que Jesús era superior a Melquisedec. Varias veces se menciona y de diferentes formas se dice que Jesús era superior a Melquisedec. Se presenta a Cristo como sacerdote según el orden de Melquisedec. Mire, vamos a ver la historia, En Hebreos 7, Pablo dedica un tiempo a Melquisedec, sacerdote, con el propósito de rastrear la naturaleza del sacerdocio de Cristo. Al mismo tiempo establece que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. Primero fue Melquisedec y luego fue Jacob y Leví. La carta de Hebreos resume el relato del Génesis y establece que Melquisedec era un sacerdote, en Hebreos 7:1, que también era similar a Cristo, Hebreos 7:3, y que es superior a Abraham, Hebreos 7:4. La narración del Génesis describe la primera guerra que se registra en la Biblia y destaca que Abraham, mientras persigue a los 4 reyes invasores que se llevaron cautivo a su sobrino Lot, después de librar a los cautivos, Abraham regresó a casa. Pero en el camino, Melquisedec se le aparece. Melquisedec era el sacerdote de Salem, o sea, de Jerusalén. Pero no solo era el sacerdote, sino también era el rey. Un detalle que Pablo menciona mucho en Hebreos. El Melquisedec
bendice a Abraham y Abraham le devuelve el diezmo a Melquisedec. Entonces, ¿qué hace Melquisedec para que sea superior al sacerdocio levítico? Pues 3 cosas. Melquisedec hace 3 cosas que lo destaca como mayor a Melquisedec. Y en primer lugar, dice que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni tiene fin de vida. Hebreos 7:3. En el mundo greco-romano, estar sin padre significa ser un hijo ilegítimo. No tener mamá significaba que el niño provenía de una mujer que tenía un bajo estatus social. Sin embargo, en el mundo judío, eso es en el greco-romano, en el mundo judío no tener genealogía significaba que la persona no cumplía con los requisitos para ser un sacerdote levítico. Melquisedec, pregunto, ¿fue un personaje divino, como han dicho algunos? No. Aparece de repente en la escena, en Génesis 14, y desaparece de la misma manera, pero sin ninguna mención de sus antecedentes familiares, que como dijimos la vez pasada, es que no se ha encontrado el registro. El registro de la genealogía de Melquisedec no se encuentra en Génesis, no se habla de su padre, de su madre. ¿Por qué? A propósito, Dios tiene todo controlado. Pablo emplea a Melquisedec como un ejemplo perfecto de la naturaleza eterna de Cristo. La siguiente afirmación apoya este hecho. En Hebreos 7:3, Pablo dice, ni tiene principio de días, ni tiene fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. ¿Ven cómo va coincidiendo? Al comparar a los levitas con Melquisedec, Pablo dice, y aquí los levitas mortales reciben los diezmos de sus congéneres o los israelitas. Pero allí, es decir, en el caso de Melquisedec, recibe los diezmos de uno que vive, es de quien da testimonio de que vive. O sea, que no son inmortales los sacerdotes. No son para siempre esos sacerdotes levitas. Eso contrasta con la ausencia de la muerte registrada para Melquisedec en Génesis 14. O sea, los levitas sí morían, se sabe quién es su familia, pero de Melquisedec no. Melquisedec nunca murió, sí, pero debido a que su muerte no se registra en las Escrituras, Pablo ve en él un ejemplo perfecto para mencionar la eternidad de Cristo. Esa ausencia de ese registro y datos acerca de Melquisedec era un principio que utilizaban los escritores antiguos. Si el silencio de la Escritura, de la Biblia, determinado sobre la muerte de Melquisedec, aunque sí murió, se toma como evidencia de algo que no existía. Melquisedec entra en la narración sin su ascendencia, sin su papá, su mamá o la paternidad, y sale de un relato sin decir cuándo murió o cómo murió, lo que apunta, fíjense bien, tipológicamente a Jesús, que es eterno. Debido a que Melquisedec apunta a la eternidad y los levitas apuntan hacia lo finito, Melquisedec es superior a los levitas. En segundo lugar, Melquisedec es superior a los levitas porque él como mayor, fíjense, como mayor, bendijo a Abraham, el patriarca, que era menor. Cuando están juntos Melquisedec y Abraham, Melquisedec es mayor que Abraham. Y Abraham es menor que Melquisedec. También se describe como el que recibió la promesa. Por lo tanto, sin discusión alguna, dice Pablo en Hebreos 7:7, el menor, o sea, Abraham, es bendecido por el mayor, que es Melquisedec, rey de Salem y sacerdote. Melquisedec no solo es superior a los levitas debido a su sacerdocio continuo, sino también es superior porque bendijo a Abraham, que Abraham era el padre de los levitas. En tercer lugar,
Melquisedec es superior a los levitas porque es a quien Abraham, el patriarca, le da los diezmos del botín después que ganó la guerra al recuperar a Lot. Leví, de donde vienen los levitas, es el bisnieto de Abraham, y sus descendientes en esencia devolvieron los diezmos a través de Abraham a este sacerdote de Dios, no levítico, era Melquisedec. La falta de genealogía levítica no impide que Melquisedec reciba los diezmos de Abraham. De la misma manera, la falta de la genealogía levítica no evita que Jesús sirva como sacerdote. La ley ordenaba que los levitas recibirían los diezmos de sus congéneres, semejantes, de sus compañeros israelitas, y a su vez que ellos devolverían los diezmos de los diezmos que ellos recibían. Esta tradición es algo que relata Pablo en Hebreos 7:5 diciendo: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. La lógica de su argumento de Pablo es obvia. Melquisedec es mayor que Abraham. Y en consecuencia, pues es mayor que Leví. Y por extensión, el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio levítico. Si eso es cierto, el sacerdocio de Cristo es superior al de cualquier sacerdote humano que oficie en el tabernáculo, en el templo terrenal. Por lo tanto, se le llama sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En síntesis, Melquisedec es superior a los levitas debido a su sacerdocio continuo. Este bendijo a Abraham, el antepasado de los levitas, y los levitas devolvieron los diezmos a Melquisedec cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. La superioridad del sacerdocio de Cristo. Según lo que acabamos de ver, el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico por varias razones. Vamos a verlas. En primer lugar, Cristo llegó a ser sacerdote según el poder de una vida indestructible. Salmo 110:4. Por designación de Dios, como lo testifica David en ese salmo diciendo: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No fue a través de la descendencia física en función de los requisitos legales aarónicos, sino fue porque Dios lo instituyó. El sacerdocio de Cristo está íntimamente relacionado con quién es Él. Sí, Cristo murió, pero resucitó. Él fue hecho más sublime que los cielos, dice Hebreos 7:26. Y ahora está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, Hebreos 8:1, donde puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, Hebreos 7:25. Además, los sacerdotes levitas se los nombraba sobre una base hereditaria, porque solo eran de la familia de Leví. Ninguno disfrutó del sacerdocio a perpetuidad, debido a que por la muerte, pues tenían que dejar de ser sacerdotes, no podían continuar. Al contrario, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que es inmutable, dice Pablo en Hebreos 7:24. Y además Cristo vive para interceder por nosotros, Hebreos 7:25. Hebreos describe a Cristo como alguien que permanece para siempre, que puede salvar perpetuamente y que vive para siempre. En pocas palabras, Cristo es superior al sacerdocio levítico porque tiene inmortalidad. En comparación con la fugacidad y la brevedad de la vida de los levitas, Cristo es mayor. En segundo lugar, Dios confirmó a Cristo como sacerdote
mediante un juramento. Hebreos 7:21 dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Jesús es sumo sacerdote por juramento divino. Los juramentos son promesas solemnes que a menudo invocan a un testigo divino. Debido a que Dios no pudo jurar por un poder divino mayor que él, cuando le prometió descendencia a Abraham, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. A la generación del Éxodo, a los israelitas, Dios les juró, no entrarán en mi reposo. Y cuando Dios hace un juramento, lo ejecutará fielmente. Por eso Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Usted sabe, estudiamos el trimestre pasado que hubo pacto con Adán, con Abraham, con Noé, con Moisés, 2 veces con Israel, luego con Jeremías, hasta el último con Cristo. Los levitas, por otro lado, fueron investidos para el sacerdocio por mandato divino, no por juramento. En consecuencia, Cristo es superior a ellos. Finalmente, Cristo es superior al sacerdocio levítico porque es moralmente perfecto. No cometió pecado. En cambio, los sacerdotes levíticos sí. Los sacerdotes del linaje de Aarón sacrificaban primeramente, aunque en definitiva de manera infructuosa, ellos ofrecían primero sacrificio para ellos. Primeramente ofrecían sacrificio por sus propios pecados antes de ofrecer sacrificio por los demás. Pero al contrario, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio sin pecado. Una vez y para siempre lo hizo. Un sacerdote de tal condición es apropiado para nosotros porque es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, dice Hebreos 7:26. Si bien esos términos son prácticamente sinónimos, tienen matices ligeramente diferentes. Cristo estaba moralmente separado, era inocente y no estaba manchado por el pecado. Esos atributos hacen que Cristo sea superior a la línea de sacerdotes aarónicos. En síntesis, Cristo es mejor que los levitas porque Cristo es inmortal. Fue confirmado además por un juramento divino y es moralmente perfecto. 3 razones importantes. Después de ver esta situación teológica, hagamos una aplicación a nuestra vida. A ver, hermano, hermana, piense en la comparación entre Cristo y Melquisedec, lo que menciona Hebreos 7. Se considera que Melquisedec fue rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, así que tenía 2 funciones. Era rey y era sacerdote. ¿Por qué cree usted que Melquisedec tiene una función doble? ¿Por qué era sacerdote y era rey? Vamos a comparar la dualidad de roles con las de Cristo, quien primeramente es sacerdote según la orden de Melquisedec, pero en segundo lugar, Jesús es miembro de la tribu real de Judá. ¿Con qué se asocia principalmente la tribu de Judá? En Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahí está la profecía. ¿Cómo cumple Cristo ambos roles? ¿Cómo verían el pecado? ¿Usted cómo vería el pecado si cada vez que comete un pecado le va a costar llevar un cordero o un toro? Bueno, dependiendo del estatus social. Quizá no tenga toro, pero quiere llevar una bicicleta, un automóvil, para hablar de términos actuales, aunque Dios no acepta, Dios acepta lo que es sangriento, la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, en cambio, nosotros solo debemos pedirle a nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Debemos pedirle a nuestro defensor. ¿Quién es nuestro defensor? Jesús. Debemos pedirle a nuestro mediador. ¿Quién es Cristo? Debemos pedirle a Jesús que nos arregle nuestra vida
con el Padre, que arregle nuestra relación con el Padre. Ahora vamos a explicar de manera rápida una segunda parte de la lección, lo que viene en la parte de aquí, de lo que dice el material para maestros. Segunda parte. En resumen, la lección 8, Jesús el mediador del mejor pacto. En esta lección vamos a estudiar 5 aspectos nuevos que presenta Hebreos. El primero, el nuevo pacto se basa en un cambio de ley, Hebreos 7:12, donde dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Y en Hebreos 7:18 y 19 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y su ineficacia. Usted se preguntará, ¿ya a qué se está refiriendo? El versículo 19 dice, pues nada perfeccionó la ley. La ley no perfecciona. Y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. En Hebreos 7:22 dice Pablo, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Vamos a ver el aspecto 2. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué mandamiento fue abrogado para dar paso al nuevo pacto? ¿Qué mandamiento fue quitado, abrogado, borrado, dejó de funcionar para que pueda funcionar el nuevo pacto? Bueno, de los textos anteriores se deduce claramente que la ley débil e ineficaz, ¿cuál ley es? ¿A qué ley se refiere? ¿Sí? A la ley de los sacrificios, a la ley de los ritos, porque era débil, porque sus mediadores eran seres mortales, pecadores y débiles, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. El tercer aspecto que vamos a notar es que la ley es ineficaz, porque no podía perfeccionar a los obedientes, a los adoradores. Eso dice Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan, dice Hebreos 10:4. Y ahí agrega el apóstol Pablo, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El aspecto cuarto nos enseña que el nuevo pacto se basa en un nuevo sacrificio y un nuevo sacerdocio, narrado en Hebreos 10:10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. El quinto aspecto nos indica que hay un sacrificio perfecto, hay un sacerdocio eterno que brinda salvación eterna. Pablo escribió en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Estos son los aspectos nuevos a realizar en el nuevo pacto. Ahora veremos otros 4 aspectos que fueron nuevos del nuevo pacto, fueron renovados. ¿Qué aspectos fueron renovados del pacto? Bueno, en primer lugar, Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? Ya en piedras. Ahora la ley la va a poner en la mente y la va a poner en el corazón de nosotros. Dice Dios, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, estará entre tus ojos, sobre tu corazón, las escribiré, estarán sobre tu corazón, dice Deuteronomio 6:6. Y en tercer lugar, dice Dios, yo seré a ellos por Dios, yo seré su Dios. Ellos serán
para mí, mi pueblo. Vosotros seréis mi pueblo. El pacto de Dios con nosotros consiste en una relación renovada, en un pacto eterno, firmado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De manera continuada, estudiaremos ahora 3 razones por las que se le llama a ese pacto un mejor pacto. ¿Por qué es un mejor pacto? En primer lugar, porque tiene un mediador que es mejor. El antiguo pacto tenía un mediador fiel, que fue Moisés. Pero él hablaba con Dios cara a cara y reflejaba su gloria. Pero Jesús es el mediador del nuevo pacto. Él se coloca en medio entre Dios y la humanidad y garantiza que tanto la humanidad como Dios cumplirán el pacto. En segundo lugar, con su muerte, Jesús satisface las demandas del pacto que nosotros quebrantamos. En tercer lugar, Jesús garantiza que se cumplirán las promesas divinas. Todo esto está basado en mejores promesas. La lección pasada estudiamos que esas promesas son pactos. El pacto de Dios con Israel se basaba en promesas humanas, promesas divinas, firmadas con sangre. Dios firma algo, nosotros firmamos, nos comprometemos y Jesús une nuestros compromisos. Israel prometió obedecer, pero falló. Jesús, sin embargo, prometió obedecer y lo hizo, obedeció porque fue sin pecado. En segundo lugar, al aceptar la sangre del nuevo pacto, cumplimos las promesas del pacto a través de aquel que las cumplió por nosotros. O sea, cuando Jesús las cumple, también ya la cumplimos nosotros. Finalmente, queridos hermanos y hermanas, estudiaremos 3 características de un mejor corazón. En primer lugar, el nuevo pacto implica que las leyes divinas se van a instaurar, que se van a escribir, ¿dónde? Ya lo dijimos, en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. En segundo lugar, hay un problema, porque nuestros pensamientos, nuestras decisiones no nos llevan a guardar la ley. Por más que usted lo piense, no guarda la ley. ¿Y cómo vamos a resolver ese problema? ¿Vamos a cambiar la ley o vamos a cambiar la mente y el corazón? Algunos piensan que Dios quitó la ley para que podamos entrar en pacto con Él, pero Pablo no dice eso. Pablo dice claramente que el problema no está en la ley, sino está ¿dónde? En la mente y nuestro corazón. Por eso, Dios nos envió al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo transforme, mejore nuestra mente, mejore nuestro corazón, dice Ezequiel 36:26. Queridos hermanos, en este libro de 3 en 1, el autor de la lección relata que 600 años antes de Cristo se encontró una estatua y pues para darle precio a la estatua hicieron investigaciones del material, cómo se hizo, y había gente que dudaba, pero finalmente se comprobó que esa figura de ese material realmente era del año 600 antes de Cristo. Entonces su precio fue de millones de pesos. Pasaron los años, cientos de años, y de pronto llegó gente que tenía duda y otra vez analizaron la estatua y ahora le aplicaron ciertos químicos, ciertos análisis ya modernos, y los que lo hicieron dijeron, es falsa. Unos dijeron que es verdadera, otros dijeron que es falsa. ¿Usted cree que lo que estamos diciendo de Hebreos es falso o es verdadero? ¿Usted cree que Jesús es verdaderamente tu abogado, tu sumo sacerdote, tu mediador, o es mentira? ¿Tienes otro mediador? ¿Hay otro mediador? ¿Hay otro sumo sacerdote? ¿Hay otro abogado?
El diablo dice que sí. Y el diablo tiene sus agentes que andan minando, sembrando dudas cuando analizamos este mensaje de salvación. Nosotros debiéramos manifestar un espíritu de gratitud a Dios por el estudio del libro de Hebreos y sobre todo porque la hizo un mexicano. Dios eligió a un mexicano a propósito para que nos explique el libro de Hebreos. Le pregunto, ¿cree usted lo que dice el libro de Hebreos? ¿Acepta a Jesús como su mediador? ¿Quiere que el Espíritu Santo cambie su mente y su corazón? Queridos hermanos, por favor, viva pensando que al estar Jesús sentado en el trono con el Padre, tenemos un hermano, tenemos un amigo que es nuestro abogado, es nuestro sumo sacerdote, es nuestro mediador y desde ahí está procurando nuestra salvación. Nos envía el Espíritu Santo para convencernos de pecado, para transformar nuestra mente y nuestro corazón. Y lo está haciendo a través del estudio del libro de Hebreos. ¿Te gustaría aceptar a Jesús como tu mediador? Como el que arregle la situación con Dios. Inclinemos el rostro y oremos. Amado Padre, gracias porque nos permites estudiar la carta a los Hebreos, este sermón, este diálogo, y nos enseñas que hay un nuevo pacto con un nuevo sumo sacerdote que es Cristo Jesús. El mediador que te habla bien de nosotros y consigue el perdón de nuestros pecados. Te ruego que a todos los oyentes de este repaso los bendigas. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. ¿Se está fijando usted de esta escenografía? Que estamos en una mesa donde hay muchas sillas. Imagínense que ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahí están los ángeles, ahí está Pablo, están los hebreos, estamos nosotros. Estamos en un diálogo, estamos platicando. Y la plática de este día fue, ¿es Jesús el sumo sacerdote? Y el Padre dice, sí, yo lo nombré sumo sacerdote. Y Jesús dice, yo envié el Espíritu Santo para que te ayude. ¿Qué dice usted? Amén. Gracias, Señor, por nuestra salvación. Dios los bendiga.